Ah, la verdad es un gozo poder ver a Ernesto y a Cristina sirviendo a Dios. Cristina llegaron, su familia cuando ella tenía 13 años de edad a la iglesia, y Ernesto lo conozco desde, andaba allí agarrando el teclado y yo le decía, quítate muchachos. Pero de verdad que es una bendición poder verlos. Ellos crecieron en los caminos de Dios, bien fieles, y comenzaron a servir a Dios. Y pues yo los veo, es la primera vez que los visito después de más de 4 años que los enviamos para acá, y me da mucho gozo ver que ellos están sirviendo a Dios. Así es que pues gracias por invitarme y tener confianza y que me suelten el micrófono. Entonces, ¿qué les parece si estudiamos la Biblia? ¿Están de acuerdo? Bueno, yo quiero invitarle a que abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. El lema de este evento se llama Comprometidos con la Verdad. ¿Pero qué es la verdad? Cada quien tiene su verdad, pero solamente hay una, y ese es Jesucristo, ¿verdad? Y su palabra. Este primer tema se llama el discernimiento espiritual. Les voy a hablar sobre el discernimiento espiritual. Primera de Reyes 3:9. Aquí está Salomón orando a Dios porque él estaba empezando a dirigir a Israel. Entonces, vean lo que le pide, ¿eh? ¿Ya lo tienen? Primera Reyes 3:9. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, digan todos discernir. Fíjate la oración de Salomón, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Fíjate, Salomón le pide a Dios discernimiento. Hoy le pedimos casas, carros, no sé cuánto rollo. Casi nadie le pide estas cosas a Dios ahora. Y justamente el discernimiento es algo muy importante en la vida de un cristiano. Pero ¿qué es el discernimiento espiritual? Bueno, el discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira. Es la capacidad de distinguir y decidir entre la verdad y la mentira, entre el error y la verdad. Es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Es la capacidad de saber apartar lo que es, distinguir lo que es la sana doctrina de las falsas doctrinas. Y esta palabra, este vocablo discernir, viene del griego. A veces me preguntan, ¿por qué citas el griego? La respuesta es muy sencilla, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y el griego es un idioma muy amplio, tiene múltiples palabras que definen específicamente las cosas, los conceptos. Y nuestros idiomas como el inglés y el español son muy limitados. Por ejemplo, en nuestro idioma castellano, cuando decimos yo amo a mi esposa, pues es la misma palabra que yo amo al perro. Aunque se entiende que es diferente tipo de amor, pero en el griego son por lo menos 5 palabras que definen amor. Por eso es importante para el estudioso serio de las Escrituras, pues ahora con tantas herramientas que hay, gracias a Dios, poder escudriñar más profundo. Entonces, el vocablo discernir o discernimiento viene de una palabra griega que significa escudriñar, o sea, buscarle. Significa examinar. A ver, hay que examinar esto. Significa interrogar, preguntar, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué el otro? Entonces el discernimiento espiritual es el proceso de saber distinguir entre nuestro pensamiento, o mejor dicho, en nuestro pensamiento, acerca de la verdad y separarla de la mentira. En otras palabras,
La capacidad de discernir espiritualmente es sinónimo de pensar bíblicamente. Fíjate que uno de los males del cristianismo de hoy precisamente es la falta de discernimiento. Hoy los cristianos se comen todo. No preguntan, no disciernen, no sé, sabe bien, se lo comen. De rato se andan muriendo. El día de hoy no se enseña a los cristianos a discernir. No se les enseña a escudriñar, a preguntar, a indagar, a examinar, no se les enseña. A algunos no les conviene enseñar porque corren el riesgo de ser descubiertos en sus mentiras. Y prefieren tener a la gente en la ignorancia. ¿Saben que la ignorancia es la madre de todo, de la manipulación y todo eso? Una persona ignorante que no discierne se manipula bien fácil. Hace unos días, estando allá en Guadalajara, estaba haciendo unos trabajos manuales y me di un golpe bastante fuerte aquí en la palma de mi mano. Se alcanza a ver bien poquito, pero cuando estaba reciente se parecían a la fotografía que pusieron ahí, ¿no vieron? O sea, todavía se alcanza a ver un poco. Entonces, yo bromeé con unos hermanos, fui a predicar a un lugar y les dije, ¿tú crees en milagros? Y me dice, claro. Entonces le digo, mira. Le digo, ¿qué? ¡Pastor! Y ya se está imaginando. Le digo, fíjate que me golpeé con un desarmador. O sea, luego nos vamos por quién sabe cuántas cosas. Y nos engañan, pero fácil. Es bien triste, de veras, lo que pasa hoy. Y bueno, pues a algunos no les conviene enseñar la palabra de Dios porque la gente se enseña a discernir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo limpio y lo sucio. Pero la falta de discernimiento nos evita arraigarnos en las verdades de la Biblia. Entonces, lo que nos va a dar discernimiento justamente, ¿qué es? El conocimiento de la palabra de Dios. Y se olvidan de Ezequiel 44:23. Fíjese lo que dice Ezequiel 44:23. Dice así, refiriéndose a los sacerdotes que habían de enseñar la palabra de Dios. Y enseñarán a mi pueblo, fíjese la responsabilidad de un pastor. ¿Cuál es la responsabilidad de un pastor? Enseñarán a mi pueblo, ¿a qué? A hacer diferencia o distinción entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Ese mandamiento antiguo se ha olvidado hoy. Hoy me hacen preguntas que tú dices, ¿cómo es posible? Me mandan correos a veces, que son miles de correos, y me preguntan, pastor, ¿es malo tener relaciones sexuales con mi novia? Yo les digo, ¿eres nacido de nuevo? Claro, tengo 20 años de cristiano. Tú dices, increíble, ¿no? Básicamente nuestra lucha es entre el bien y el mal. Eso es perfectamente entendible. Básicamente esa es nuestra lucha, entre el bien y el mal. La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Están de acuerdo con eso? Ahí está, Pablo lo dice. Que nos apartemos del pecado. Pero para poder apartarnos del pecado necesitamos discernir entre lo que es pecado y lo que no es pecado. Hay lugares donde usar una corbata es pecado, hágame usted el santísimo favor. Pero hay otros lugares donde no usar la corbata es pecado. Y tú dices, pero eso sí, un montón de murmuraciones y de adulterios en la iglesia, pero traen corbata o no traen corbata. O sea, está el discernidor apagado, está oxidado. Y es muy triste esto. No. Fíjate, en Isaías 5:20, bueno, esto no es nuevo. Y fíjate lo que le pasaba a Israel en el tiempo de Isaías, el profeta. Lo que hoy sigue pasando, desgraciadamente. Isaías 5:20 dice así,
Dios está reprochando a su pueblo y dice así: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno, ¿cómo le dicen? Malo. Hay de aquellos que hacen de la luz, o sea, lo que es la luz, la hacen tinieblas, y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, o sea, no tienen discernimiento, y a lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Y ese mismo problema que tenían los israelitas del tiempo de Isaías es la misma enfermedad que yo noto en el cristianismo de hoy, en muchas partes del mundo. Entonces el discernimiento nos ayuda a comprobar la voluntad de Dios. Hay gente que me pregunta: pastor, dígame cuál es la voluntad de Dios. Mira, en primer lugar, no soy Dios para decirte cuál es la voluntad de Dios para ti, pero sí te puedo decir un aspecto de la voluntad de Dios. Pues lee la palabra, esa es la voluntad de Dios. El problema es que luego la leen y dicen: es que no entiendo. Es que no entiendo, o sea, no disciernen. Entonces, el discernimiento nos ayuda a comprobar la voluntad de Dios. Por eso, el pastor, en lugar de andar contando chiste tras chiste, tras chiste, tras chiste, debe estar enseñándole a la gente la palabra de Dios. Porque los chistes que te ayudan a la hora que te viene la tribulación, a ver, ja, 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 je, 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 y a veces esos te ayudan a la hora de los problemas en la familia. ¡Ay, qué lindo estuvo el servicio! ¡Qué simpático el pastor, el predicador, el cantante! ¡Qué simpático! Es nomás con lo que andamos hoy. ¡Qué simpático! Espero yo les caiga mal. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Fíjate allí cómo nos enseña la Escritura que el discernimiento nos ayuda a comprobar la voluntad de Dios. Pero hay que entenderla, discernirla. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. La palabra conformarse significa amoldarse. Cuando tú haces gelatina o algún pan, tienes un molde, ¿no es verdad? Entonces tú así es la harina o el líquido, y el líquido o la harina se amoldan, o sea, es decir, toman la forma del molde. Bueno, lo que está diciendo aquí es: no se amolden, eso es conformarse, a este siglo. Aquí siglo significa el estilo de vida de la gente que no conoce a Dios. El estilo de vida de la gente del mundo, los incrédulos, los que no aman a Dios, los que no sirven a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. No se amolden al estilo de vida que tiene la gente que no conoce a Dios. Nada más en este punto nos podemos pasar los 2 o 3 días hablando de cómo la iglesia hoy se parece más al mundo que nada. Hoy, mira, Jesús dijo que nosotros somos la luz del mundo. Hoy parece que el mundo es luz para la iglesia, porque les copiamos todo. Pero bueno, sigamos ahí. No se conformen a este siglo, sino, dice, transformaos. Fíjate cómo habla de una transformación, pero luego dice, ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, de su mente, de su razonamiento espiritual e intelectual, eso significa. ¿Para qué? Ahí dice el versículo, para que comprobéis, y aquí este verbo, comprobar, para que entendáis, para que examines, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que compruebes la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez una chica se me acercó, en algún lugar por ahí, estaba en un evento. Me dice: pastor, ayúdame a orar porque yo quiero un esposo, dice. Ah, no, pues está bien querer un esposo. Dice: sí, pero hay uno que es el que yo quiero. Y le dije: ¿le puedes decir quién es? Le digo: sí, bueno, si tú quieres. Y cuando me dijo quién, yo la miré y le dije: estás loca, así le dije. No, me dice. ¿Saben por qué le dije estás loca? Porque estaba casado.
Y le dije, pero está casado. Es un director de alabanza. ¿Cómo se te ocurre? No, a mí Dios me reveló, dice, que él es el hombre que Dios tiene para mi vida. Está loca. ¿Qué es eso? Dios me reveló, dicen. A mí me pone mal todo eso. ¿Cuánto tienes de cristiana? Desde niña, dice. Fíjate, Isaías 55:8. Isaías 55:8, aquí nos dice la razón del por qué debemos de renovar nuestros pensamientos. Son unos textos muy conocidos. Isaías 55:8, versículo 9. Voy a leer. Dice así el Señor, porque mis pensamientos, o sea, mis razonamientos, mis argumentos, mis ideas, mis palabras, mis pensamientos, no son vuestros pensamientos. O sea, no son como vuestros pensamientos. Ni vuestros caminos, dice, son, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y luego fíjate el versículo 9. Como son más altos, ¿cómo son los pensamientos y los caminos de Dios? Son más altos, significa que están por encima de toda buena idea de cualquier hombre, de cualquier apóstol y profeta. ¿Y dónde están plasmados los pensamientos de Dios? En la Biblia. Entonces, el pensamiento de Dios que está plasmado en la Biblia, que nos lleva por sus caminos, son muchísimos más altos, dice, que nuestros pensamientos y que nuestros caminos. Versículo 9, como son más altos, dice, los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, ¿qué significa esto? Significa lo siguiente, que Dios jamás, dicen todos jamás. ¿Saben lo que significa jamás? Que nunca Dios se va a rebajar al nivel de nuestros pensamientos, ni de nuestras conductas que se nos ocurran. Así sea el apóstol más ungido. Si dice una cosa que va en contra de la palabra de Dios, Pablo decía, todos esos son anatema, decía. Si yo no les voy a predicar un evangelio que esté torcido, si yo quiero agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y lo que sucede ahora es que los predicadores queremos quedar bien con la gente y les predicamos lo que les gusta. Entonces rebajamos al nivel de nuestros pensamientos la palabra de Dios. Entonces, si alguien suele o se le ocurre decirle al predicador o al profeta o qué sé yo, oiga, pastor o predicador, lo que usted está diciendo está en contra de la Biblia, te dicen, no, cállese, cierre la boca, te dicen. O sea, prohibido discernir. ¿Cómo que cierre la boca? No es así. Pero así nos han hecho creer, ¿sí? Entonces, Dios jamás va a rebajar sus pensamientos. Esos son altísimos. Sus caminos tampoco. Y a mí me preocupa mucho cuando la gente dice, bueno, sí, allí dice la Biblia, ¿pero qué? No, pero yo pienso, tú piensas, ay. ¿Sí piensas? Pues no parece. Porque a veces eso es muy común, ¿eh? Bueno, sí, bueno, sí, pero está bien, ahí dice la Biblia, pero pienso que no hay que ser tan exagerados en la santidad. En ese caso el exagerado es Dios. ¿Sí o no? Entonces, Dios nunca va a bajar el estándar de santidad, ¿eh? Nunca lo va a bajar. Pero nosotros sí lo bajamos. Y ponemos estatutos en nuestras iglesias. Y hay una veracruzana cantante allá en México que dice, ay, mi pastor me deja enseñar un poquito, dice.
y usa la falda hasta acá arriba. O sea, sin discernimiento, entonces rebajan y ofendemos a Dios, ¿eh? Cuando nosotros decimos, sí, allí dice, ¿pero qué? Eso fue lo que hizo Satanás. Cuando le dijo a Eva, Dios te ha dicho que si comes te mueres. Sí, no es verdad. Bueno, sí, eso dijo, pero fíjate que no es cierto. Resulta con que si tú comes te haces igual a él, ¿cómo ves? No, hermanos, no. Entonces, fíjate, nuestro versículo que leímos al principio, fíjate a Salomón entendiendo esto. Primera de Reyes 3:9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido. O sea, entendido, que yo tenga entendimiento para juzgar a tu pueblo, o sea, para gobernar a tu pueblo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Fíjate qué petición. Señor, dame discernimiento para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Ay, hermanos, por más pequeña que sea una congregación de 10, 20, 50, 100, ya no se diga de 500, necesitamos discernimiento. Primeramente el pastor, ¿para qué? Para que cuando estudie la Biblia pueda entender la palabra de Dios, cuando la estudia seriamente, y luego pueda explicarle a la gente la palabra de Dios. Porque la gente nada más viene un par de horas a la reunión o a los estudios bíblicos, pero la mayor parte de su tiempo la pasan allá afuera. Y allá anda el diablo, el mundo, y luego la carne, todavía aparte. Entonces la gente necesita saber. Y muchos son presas de los lobos rapaces. Los lobos rapaces no se tocan el corazón para comerse una oveja, ¿eh? Pero nosotros somos re buenos para tenerles paciencia a los lobos. Ay, señor lobo, venga para acá. Y a veces hasta los sentamos ahí a un lado. Y a veces hasta los dejamos predicar. Y dicen una sarta de pensamientos humanos y filosóficos. Y la gente dice, ay, qué tremendo, pero no disciernen mucha gente. Otros que disciernen dicen, no, eso lo dijo Aristóteles. Y ya no lo está haciendo pasar por palabra de Dios. Hay gente que luego a veces se le ocurre pensar, estudiar, entonces ya no se deja, entonces empieza un conflicto, hermanos, de verdad, empieza un conflicto, porque dicen, no, es que eso no dice la Biblia, y comienza el conflicto. Entonces, oiga, pastor, o qué sé yo, maestro de la Biblia, pues ¿qué no dice la Biblia esto? ¿Qué no? Bueno, sí, pero ¿qué tú me estás enseñando a mí o qué? Cállate. Y otra vez. El problema es grave, es muy grave. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Aquí San Pablo les enseñó a los tesalonicenses que discernir es su responsabilidad. Primera Tesalonicenses 5, 21. Discernir es responsabilidad de todo cristiano. ¿Cuántos tienen hijos pequeños o ya educaron a niños? Yo ya eduqué a 2 niños, ya son jóvenes. Tengo 2 hijos, un hombre y una mujer. Y cuando eran chicos, tú les enseñas a distinguir lo elemental. Mira, esto no te lo tomes, porque luego a veces tenemos productos químicos por ahí guardados, ¿verdad? Y nunca comete el error de meter en un frasco de Coca-Cola o algún líquido venenoso, porque ellos no saben discernir. Ellos llegan y se lo toman, ¿no es cierto? Pero uno tiene que enseñarles. Los niños cuando están pequeños llegan a la estufa y ellos extienden la mano y tiran la olla de agua caliente y qué accidentes tan terribles. Entonces los padres les decimos, no, mira, si tú haces eso te quema, y empiezas a enseñarle. Cuando mi hijo entró a la secundaria, mis hijos entraron a la secundaria, yo les empecé a hablar del peligro de las drogas. Pero yo les dije, y ellos cuando se les presentaron las oportunidades, sabían distinguir. Y yo les dije, mira, te van a decir no te hace nada, te vas a sentir bien.
Y dice, no, me dijeron, no te hace nada y te vas a sentir bien. Y, no, pues la rechacé. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos en los asuntos de la vida cotidiana, corren un gravísimo peligro, ¿sí o no? Y les enseñamos muchísimas cosas. Y ellos van entendiendo entre el bien y el mal, entre lo que les conviene y no les conviene. Espiritualmente la analogía es la misma. La palabra de Dios nos enseña. Y aquí Pablo, fíjense, enseña a los tesalonicenses a discernir como una responsabilidad de todo creyente. Si usted dice, no, pues es que yo... No, es responsabilidad suya porque corre peligro su salud espiritual. Vamos a 1 Tesalonicenses 5:21. Dice Pablo, refiriéndose a la profecía, él está diciendo en los versículos anteriores, no menospreciéis las profecías. O sea, pero allí profecía, hermanos, no es el típico concepto que se tiene en muchas iglesias, de, así dice el Señor, mañana vénganse todos de rojo, porque el rojo es el color de la sangre de Cristo. Así no, eso no se refiere. Allí profetizar, en el griego, significa predicar la palabra de Dios. Entonces dice, cuando ustedes escuchen el mensaje o la predicación, dice, examinadlo, ¿cuánto? Todo. Desgraciadamente algunos que se duermen, pues despiertan así en intervalos y pues eso es como episodio 1, 2, 3, 4 y 5. No, pues eso es, a la hora que llegue el lobo, pues perdieron el momento de enseñanza. Entonces dice, examinadlo, ¿cuánto? De lo que se escucha. Todo. Todo. Y todo significa todas las partes del mensaje, todas las partes de lo que se enseña, todas las partes de lo que se dice. Y aquí examinar significa en el griego poner a prueba, significa saber distinguir. A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Hay que saber distinguir, significa comprobar. Los que nos escuchan por el internet habrán escuchado este ejemplo, pero por allá donde yo vivo hay un apóstol. Bueno, esos ya se los encuentran uno en todo, está en la esquina de ahí de la ruta aquí. Bueno, hay apóstoles verdaderos, pero hay muchos que, ¿para qué le cuento? Bueno, entonces, en una reunión había mucha gente de varias iglesias, entonces él dijo, Dios me dio una revelación, dijo el apóstol. Dice, porque Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? ¿Están de acuerdo con Dios? Ok. Pero se les olvida a muchos que también Dios es un Dios justo. Entonces dice, y Dios me reveló algo. Y dijo, ¿cuántos de ustedes tienen familiares que se murieron sin Cristo y se fueron al infierno, sus familiares? No, pues muchos. Por ejemplo, dijo, usted, hermana, no, mi mamá, dijo una señora. Y otro, no, pues que un hijo, y así. Y dice, pues les tengo una buena noticia. Dice, porque Dios me reveló, porque la Biblia dice que todo lo que pidiereis en mi nombre, Él lo hará. O sea, Jesús. Todo. Entonces, él piensa, ese apostolín piensa que todo es todo. No, todo no es todo, mis estimados hermanos. ¿Y saben qué dijo? Entonces, como yo soy un hombre de fe, Dios me dio esta revelación, que yo voy a orar en este momento por los que están, sus familiares que están en el infierno, y el Señor los va a sacar y se los va a llevar al cielo. ¿Sabes qué hizo mucha gente? Dijeron amén. Amén. Rápido, ¿verdad? Al final, oye, apóstol, ¿qué pasó? Es una herejía. No, me dice, eso está en la Biblia. Todo el que, para Dios no hay nada imposible, y para el que cree, todo es posible. Fíjate más el razonamiento. Entonces yo le dije, no, a ver, le dije, enséñame un versículo ahí en la Biblia. Dice, no, dice, no te lo puedo enseñar porque nosotros tenemos más revelación que el apóstol San Pablo. Le digo, mira nada más, que ya tienes más revelación. Me dice, sí, porque si nosotros tuviéramos el nivel de los primeros apóstoles de la iglesia primaria, primitiva, sería un nivel de niñez. Ya han pasado 2000 años y hoy tenemos más revelación.
Y la gente decía, amén. Y esos andan propagando esa herejía por toda México, porque también ya son gente de fe. Entonces, gloria a Dios, tu hijo que se suicidó, que había matado, que había hecho no sé cuánto, voy a orar para que Dios lo saque del infierno, porque el que cree todo le es posible. Y la gente se lo cree. No disciernen, no examinan, no comprueban las cosas. Entonces dice, examinadlo todo, retened, ¿qué dice? Lo bueno. Porque ven, hay doctrinas que son esenciales. Por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con la salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Están de acuerdo con eso? La salvación no nos la podemos ganar por obras. Pero cuando usted escuche cosas como, si tú recitas 10 veces el Salmo 91, Dios te va a bendecir. Eso es por obras. Y ese es un evangelio bien socorrido hoy, ¿eh? Y pocos lo disciernen. Dice, mientras más usted dé, más Dios te bendice. Suena bien, pero examínelo. Y eso significa tratar de comprar la bendición de Dios. Pero no todos lo disciernen. ¿Ve? Entonces, dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Hay doctrinas que podemos llamar secundarias, que no afectan la salvación ni el cristianismo básico, digámoslo así. El cristianismo que por todos los siglos se ha creído, como que Jesús es Dios, que la salvación es por fe, etcétera. Pero hay otros aspectos que no son esenciales para la salvación. Por ejemplo, alguien puede decir, no, pues hay que ser vegetarianos. Y otro dice, no, se puede comer de todo. Y Pablo dice, no, mira, si tú tienes conocimiento y ves que aquel es un cristiano débil, todavía no entiende bien las cosas, bueno, pues toléralo y no te comas el pozole, qué sé yo. Entonces, aquí cuando dice retener lo bueno, significa, en el idioma griego, significa abrazar y mantener fuertemente abrazado lo bueno. El asunto es, ¿qué es lo bueno? Y volvemos otra vez al punto principal, a lo que dice la Biblia. El problema es tantas interpretaciones. ¿Sí? Hoy hay un relativismo dentro del cristianismo impresionante. Para unos, fíjate, para unos es tratar de caminar bien con Cristo, es legalismo. Ay, te has vuelto muy legalista, simplemente porque quieres caminar con Cristo, obedeciendo su palabra, caminando en los caminos de Dios. Te dicen, tú ya te fanatizaste, te dicen. Y a lo bueno le llaman malo. Entonces tú le dices, entonces, ¿para ti qué es ser un cristiano? No, pues ahora los cristianos podemos ir a los antros y podemos bailar acá con las hermanas. Hermana, ¿me concede esta alabanza? No sé cuánto rollo dice la gente. No, es impresionante. Entonces dice, examinadlo todo, retened lo bueno, o sea, abrazar lo bueno, lo que esté conforme a la palabra de Dios. Y luego dice, absteneos de toda especie de mal, de todo aquello que contradiga la palabra de Dios. Primera de Juan 4.1, vamos ahí. Primera de Juan 4.1. Aquí el apóstol Juan da una advertencia similar a la que está haciendo San Pablo aquí, cuando dice en Primera de Juan 4, versículo 1. Dice así, no creáis a todo espíritu. Aquí espíritu no es un espíritu, así un demonio, no. Aquí son personas, ¿sí? Que son guiados probablemente por algún mal espíritu. Pero dice, no creáis a todo espíritu, no creáis a todas las personas, sino, ¿qué dice? Probad, y es la misma palabra que aparece en 1 Tesalonicenses, para los que escriben, es la palabra dokimazo del griego. Sino probad, o sea, poner a prueba, saber distinguir, comprobar, ¿qué? Los espíritus o las personas, si son de Dios. Y luego dice la razón,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Cuántos? Yo quisiera que fueran pocos, ¿no? La Biblia no dice pocos. Contrario, la Biblia dice muchos. Y Jesús también lo dijo, muchos falsos profetas vendrán en mi nombre. O sea, no dirán, yo soy un falso profeta, no, sino que se ponen en el lugar de Cristo. ¿Cómo es que estos falsos profetas se ponen en el nivel de Cristo? Le voy a decir cómo. Lo que ellos dicen tiene más autoridad espiritual que lo que dicen las Escrituras. Entonces ya se pusieron en el lugar de Dios. Pero entonces para saber yo, por eso tengo que tener, para saber discernir, tengo que estudiar la Escritura, ¿no es cierto? Entonces, escuchar con atención todo lo que se oye, inclusive todo lo que se canta. Hoy le han quitado el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, y parece que las canciones se le está cantando un muchacho a una muchacha. Y a veces peor, un hombre a otro hombre, ya no sabes. Porque quiero estar en intimidad contigo, pero nunca dice Jesús, ni Dios, ni nada de la Biblia. Y que tus caricias, quién sabe qué, tú dices, oye, a ver, espérate, Juan Gabriel. ¿Qué? ¿A quién le estás cantando? ¿Qué? Entonces tú le dices, oye, ¿por qué quitas el nombre? ¿Por qué no dice Dios? No, es que no soy religioso, dicen. Ah. Entonces la gente dice, entonces así es, porque dijo el cantante. Y la gente no discierne. No, pregunte, ¿y aquí dónde está Dios en esto? A ver, ¿dónde está Dios en esto? Cuando escuches a un predicador que en lugar de enseñar la palabra de Dios y que te la explique, normalmente le dan a uno una hora para predicar y se pasa 50 minutos hablando de todos sus viajes y de todas sus hazañas y de todos los CDs que ha grabado, ahí tienes uno enfrente. No es difícil discernirlos. Porque ese se está poniendo, ese está hablando de él. ¿En qué te ayuda que un apóstol X viaje alrededor del mundo? ¿En qué te ayuda a ti? Te estás divorciando de tu esposa, ¿en qué te ayuda? Que él haya grabado 10, 15 CDs. Y luego los escuchas y dicen una de tonterías. Ahora, hay unos maestros de la Biblia, hermanos, actualmente, que mis respetos. Hay que saber escuchar, hay que saber escoger lo que escuchamos, hermanos. Pero aún así, con tu Biblia ahí. Y al estar escuchando, si tú tienes ahí tu iPod o qué sé yo, ahí le pones pausa, a ver otra vez. Yo cuando escucho, lo analizo, porque ya la misma palabra te lo obliga. O sea, digamos, como tienes el discernidor encendido, pues es como una alarma, ¿me entiendes? Que tú pones allí y mientras nadie abre la puerta, pues la alarma está allí, pero en cuanto un intruso abre la puerta, enseguida la alarma empieza a dar sus gritos, ¿verdad? Yo tengo un perrito que le digo alarma, porque ese nada más oye un ruido extraño, luego. Pero cuando yo llego o alguno de la familia llega, él sabe distinguir perfectamente quién es. Los perros distinguen, hermanos. ¿Saben quién es el dueño, sí o no? ¿Saben quién es el dueño? Y no, bueno, mejor le sigo. Entonces dice, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, de acuerdo al Nuevo Testamento, con lo que enseña al respecto, el discernimiento no es algo opcional del cristiano, no es algo de que, pues si me dan ganas discierno y si no es algo opcional, es necesario, hermanos. Porque es la clave para una vida cristiana sólida. Entonces, esto depende del discernimiento que nosotros tengamos. Fíjate que el apóstol Pablo se encontró con un tipo de creyentes, de oyentes muy especiales. Y yo supongo la Biblia no dice, pero se supone, se entiende que Pablo se sintió halagado, complacido, de que unos cristianos a los que él les predicó
no se comieran todo lo que les dijera nomás porque era el apóstol San Pablo. Busquen Hechos 17. Se conoce como los de Berea. ¿Ha oído de esos? Ese corazón de los bereanos ha desaparecido casi totalmente. Pero vamos a ver a estos creyentes en Hechos 17, versículo 10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, ellos cumpliendo su misionera. Y ellos, dice, habiendo llegado, es su visión misionera, dice, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y aquí ya se encontraban judíos cristianos que habían creído. Otros no, pero eran nobles, es decir, significa que tenían apertura. Y vamos a leer, dice, y estos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, o sea, eran más nobles, más abiertos en escuchar la palabra de Dios, pero a la vez de comprobar, porque fíjate lo que dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, recibieron la palabra, dijeron, necesitamos la palabra de Dios. Estos amaban la palabra de Dios. Dice, escudriñando, vea lo que hacían, escudriñando cada día. ¿Qué escudriñaban? Las escrituras, para ver si estas cosas eran así. O sea, no se comían todo lo que oían. Yo estoy convencido de que San Pablo no se sintió ofendido, al contrario, yo pienso que es muy posible que les haya dicho, wow, y a lo mejor le dijo a Silas, oye Silas, estos son diferentes, estos son más entendidos. Mira, y vaya que Pablo pues era el apóstol Pablo, a quien Dios le había revelado de una manera soberana el evangelio de Jesucristo. Entonces, él les predicó, pero ellos comprobaban cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Entonces, en aquel tiempo no tenían las Biblias como hoy las tenemos, eran pergaminos. Entonces yo me imagino que ellos desenrollaban los pergaminos, decían, a ver, ¿qué dijo de Jesús? Según el profeta Isaías, algo dijo él de, a ver, ¡ay! Y empezaban, oye, es verdad, todo esto concuerda, este es el Mesías. Y muchos fueron salvos. Fíjate que Jesús reprendió a los fariseos por su falta de discernimiento. Ellos eran los encargados de interpretar la ley, de escudriñarla, de desglosarla y dársela a... Era una facción del judaísmo, ¿sí? Y bueno, eran sumamente religiosos, pero no tenían mucho discernimiento. Ellos confundían las cosas y decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Entonces Jesús les dijo, lo que entra de fuera hacia adentro no contamina, sino lo que sale de dentro hacia afuera, eso contamina. Fíjate, ellos le atribuían poderes espirituales al simple hecho de comer con las manos lavadas. O sea, ceremonias. Eran muy ceremoniales. Las ceremonias no salvan a nadie, hermanos. Los protocolos tampoco. Menos. Entonces, ellos confundían. Y Jesús les decía, ustedes, a ver, ¿qué es más importante? ¿El oro que está en el altar o el templo que santifica al oro? Y Jesús los estaba haciendo pensar. Y por eso se enojaban, porque les aclaraba todo. Y de pronto entendían, pero como estaban arraigados a sus creencias, se metieron en problemas con Jesús. A ver, les voy a hacer una pregunta de discernimiento. ¿Están listos? ¿Sí o no? Pues contesten. ¿Están listos? Ahí va. Ahí va la pregunta. ¿Habrá algo más poderoso que la palabra de Dios? ¿Sí o no? A ver, no me contesten así, es media capciosa también,
Otra vez, ¿habrá algo más poderoso que la palabra de Dios, sí o no? No, dicen, no. Algunos dijeron que sí. Pues los que dijeron que sí, sí. Hay algo más poderoso que la palabra de Dios. ¿Saben qué es? Tus tradiciones. ¿Verdad que entendieron? ¿Por qué más poderoso que la palabra de Dios? Porque le dan más poder a las tradiciones que a la misma palabra de Dios. Es que siempre que empezaba nuestro pastor decía un salmo. Y si no lo dicen, ¿se fijaron que yo no oré cuando empecé a hablar? Yo ya oré. Pero para algunos posiblemente por tradición, porque usted no me vio qué hice durante el día, ¿verdad? ¿Verdad que no? Entonces, si usted dice, ¡me oró! Entonces su discernimiento, su entendimiento lo hace llevar a que una tradición puede ser más poderosa. Hay denominaciones enteras que sus estatutos tienen más autoridad que la palabra de Dios. Pero ya en el sentido estricto no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Pero para algunos sus tradiciones son más poderosas que la misma palabra de Dios. Y esa gente está en problemas. Vamos a ver, mire. Vamos a Mateo 16, versículo 1. Mateo 16, versículo 1. Nos metemos en problemas, hermanos. Dice Mateo 16, 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesús. Y le pidieron que les mostrase señal del cielo. A ver, haznos un milagro aquí. Versículo 2. Mas él respondiendo les dijo, fíjate, no satisfizo su petición, dice. Les dijo, cuando anochece, decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles. Versículo 3. Y por la mañana dicen, habrá tempestad porque tiene arréboles el cielo nublado. Dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. O sea, ustedes saben discernir el aspecto del cielo. Cualquiera sabe que cuando sales de tu casa y ves soplar el viento y ves las nubes negras y que se empiezan a hacer así como a mezclarse y tú dices, va a llover, date prisa. Pues, puro sentido común, ¿verdad? Entonces Jesús les dice, ustedes dicen todo esto, saben distinguir todas esas cosas y no saben distinguir los tiempos. No pueden discernir los tiempos. Ellos estaban esperando al Mesías, lo tenían enfrente y no creían. Fíjate nomás. Mucha gente que está esperando a Jesús, ¿cuántos están esperando a Jesús? Pero viven como si no fuera a venir nunca Jesús. Son un desastre. Porque sus vidas viven vidas dobles. En la iglesia, pues ahorita hasta una aureola se les ve. Se nos ve. Pero a veces salimos y, ay Dios, ¿verdad? Y como Dios conoce a los que son suyos, bueno, esos no van a discernir, no van a oír la voz de la trompeta, van a pensar que es el último concierto de Luis Miguel. No van a saber discernir. Jeremías 15:19. Mira lo que les dijo Dios a la gente de ese tiempo. Ellos se habían apartado de los caminos de Dios, no sabían distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Se habían corrompido, casi todo Israel. Y les dice en Jeremías 15:19, por tanto, dice,
así dijo Jehová, si te convirtieres, aquí convertirse significa alejarse del pecado. Tiene el mismo significado que en el Nuevo Testamento. Significa retirarse, quitar el pecado, recapacitar, rechazar lo malo, contrarrestar el pecado. Dice, si te convirtieres, yo te restauraré. O sea, significa enderezar, significa devolver, pues lo que el diablo nos quitó y el pecado arruinó. Dice, y delante de mí estarás, y mira lo que viene a continuación, y si entresacares lo precioso de lo vil, fíjate lo que dice, si entresacares, ¿qué? Lo precioso, una parte, y lo vil. Aquí entresacar significa separar lo precioso de lo vil. Alguna vez esto, pues las señoras, ¿verdad? O los que trabajan en el campo, pero cuando tú tienes ahí un cesto con manzanas, o que las traes del mercado y que entonces que las comienzas a lavar y notas que una está ya magullada y está podrida, ¿qué haces con esa? Pues luego inmediatamente la distingues, ¿no es cierto? ¿Y qué haces? Pues la tiras, porque no sirve. ¿Ah? Entonces dice, este es el sentido que dice aquí, si entresacares, o sea, si separas. ¿Me expliqué? Si separas, pero para eso hay que entenderlo y discernirlo. Si separas, si lo precioso de lo vil, aquí lo precioso significa lo valioso, lo estimado por Dios, lo que es preciado para Dios, como la piedad, la santidad, la obediencia. Si tú sabes entresacar y distinguir lo precioso, lo estimado por Dios, lo valioso para Dios. Y lo vil aquí significa lo indigno, lo inmoral. En el versículo que sigue dice, serás como mi boca. O sea, que Dios te va a usar y te va a poner sus palabras en tu boca. Qué tremendo es eso. ¿Se acuerdan? Vayan a 2 de Reyes 4:38. Hay una historia muy interesante. Es acerca de Eliseo. 2 de Reyes 4:38. Es una historia muy interesante que vamos a hacer una analogía sobre el discernimiento. Fíjate, 2 de Reyes 4:38. Dice así. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra. ¿Qué había en la tierra? Hambre. Ahora, cuando hay hambre, te comes lo que sea. ¿Sí o no? Una vez iba con, precisamente Chuy Mariscal, que es aquí, pues es de la familia. Aquí ha venido, ¿verdad? Creo que Chuy. Un día íbamos, no me acuerdo, íbamos en un avión y el vuelo era largo. Y es de esas aerolíneas que no te dan nada. Entonces le dije a Chuy, tengo un hambre, tengo mucha hambre. Entonces me dice, yo traigo un chocolate. Y yo no soy muy aficionado a los chocolates. Pero tenía un hambre. Y le dije, no le hace que sea un chocolate. Dice, te lo regalo. Y lo sacó y me lo comí. Y ahí estaba yo hasta los dedos. Me dice, oye, ¿traías hambre, pastor? Le digo, sí, con hambre todo te comen, ¿sí o no? Entonces le dije, fíjate, desgraciadamente así es en el Evangelio. La gente tiene hambre. Y se comen lo que sea. Hay mucha comida chatarra, decimos en México, que es tipo McDonald's, todo eso es que no alimenta, pues. Eso que nada más te aumenta de peso, pero no te nutre. Y así hay mucha chatarra en muchos lugares, hermanos, de verdad. Entonces, como la gente tiene hambre, se comen todo. Entonces vamos a ver, dice, había gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. O sea, yo creo que les estaba dando una enseñanza de Dios, de la palabra de Dios. Y ahí estaban los hijos de los profetas adiestrándose con el profeta verdadero, Eliseo.
Dice, por lo cual dijo a un criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Tenían un congreso que se llamaba Comprometidos con la Verdad. Y luego dice el versículo 39, y salió uno al campo a recoger hierbas. Ahora acuérdense que en la tierra había ¿qué? Hambre. Entonces dice, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés. Fíjate, aquí la palabra clave es la palabra como. O sea, y halló una como parra montés. Esa palabra es para decir algo que parecía una parra montés. Y había un tipo de parra o de un arbusto que daba un fruto comestible que se daba en los cerros, en el campo, y eran unas especies de calabazas que la gente iba al campo, las cortaba y se las comía. Pero vean lo que sucedió. Había una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. ¿Qué pasó con el siervo? Con el criado era un ujier Sí, porque estaba Eliseo adiestrando a los hijos de los profetas. Entonces siempre hay gente que necesita atender las necesidades, ¿no es cierto? Hace rato, antes de empezar, pues una hermana que por ahí está, amablemente, pues me ofreció un café, un panecillo, y bueno, pues a gusto, ¿no? Entonces ahí estaba este hombre, pero dice que no sabía lo que era, no sabía. Dice, él las vio y dijo, estas se comen. Y ven lo que sucede. Después, o sea, preparó, pero no sabía. Después sirvió para que comieran los hombres, o sea, los hijos de los profetas. Pero sucedió que comiendo ellos aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no la pudieron comer. ¿Qué sucedió con estos hijos de los profetas? Ellos se dieron cuenta que era un alimento venenoso. Esa olla estaba llena de veneno. ¿Cómo supieron? Seguramente conocían las calabazas comestibles y las que no se comían. Pero fíjense, aquí el punto es este. Hoy se prepara mucho alimento en la casa de Dios, llámense iglesias, y le meten de todo. Algo que parece el evangelio, algo que parece palabra de Dios, algo que parece la voluntad de Dios. Y ahí está, ¿verdad? Empiezan a comer, dicen. Entonces te dicen cosas como, Dios quiere que tú seas rico sí o sí, y si no eres rico es porque andas en pecado. Eso es una mentira. Eso no es verdad. Ese es un veneno que se han tragado un montón de gente y ahorita se están muriendo. Porque con la crisis, a mí me mandan correos y me dicen, pastor, ¿qué pasa? A mí me engañaron, se sienten defraudados. Yo di tantos miles de dólares. Acabo de estar en Houston y me lo comentaron. Nosotros dimos, pastor, miles de dólares. No tengo trabajo. Mi negocio quebró. ¿Qué hicieron conmigo? Te dieron puro veneno. Porque algunos ya no se levantan. Unos quedan lisiados. Otros quedan tirados ahí. Porque no hubo nadie que les dijera, veneno hay en la olla. Y se lo comen. Pero fíjate lo que hizo Eliseo. Entonces dijo, traed harina. Y le esparció en la olla y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. ¿Qué sucedió aquí? Este es un milagro extraordinario. Este es un evento literal, de comida literal, pero definitivamente que es una analogía con lo espiritual. Es decir, hay
gente que prepara cosas que son venenosas, que no todos disciernen, no se las comen y se mueren, pero hay quien discierne. Pero escúchame bien, los verdaderos ministros de Dios alrededor del mundo, esos van a hablar la palabra que verdaderamente alimenta a la gente. Y la palabra de Dios que nutre, esa es la que nos hace nacer de nuevo, la que nos fundamenta en Cristo, la que nos da la esperanza, la que nos produce fe, porque la fe viene por el oír, ¿qué? ¿Las aventuras del predicador? No, la palabra de Dios. Entonces, fíjate qué importante es aprender a discernir. Fíjate, en el mundo, fíjate el discernimiento del mundo, ¿eh? En el mundo, al engaño le llaman habilidad. ¿A cuántos les gusta el fútbol? Bueno, en México 86 hubo un mundial de fútbol. Un argentino, el equipo argentino, la selección argentina jugó la final con los ingleses. Entonces hay un jugador muy famoso, Maradona, y ese metió un gol con la mano. Y el árbitro no lo vio, pero todo el mundo lo vio. Entonces, siempre le habían preguntado que si él había metido la mano, y él decía, no, es la mano de Dios. Así decía, es la mano de Dios, es la mano de Dios. Entonces decía, no, es que él es muy hábil. Y allá en Argentina lo tienen como un Dios, como un ídolo. Entonces, al engaño, ve el discernimiento que tiene, al engaño le llaman habilidad. En el mundo, a un hombre fiel y cuidador de su familia le llaman sin carácter. Es un hombre sin carácter. En México dicen, es un mandilón. O sea, que anda detrás de las faldas de la mujer, que la mujer manda. No, y confunden, no saben discernir. En el mundo, la conciencia cauterizada le llaman madurez. A la desvergüenza le llaman salir del closet. A una mujer que es virgen le llaman anticuada. Yo tengo un amigo en Chicago que tiene una hija y un día visitándolos me dice el pastor, hija, ven, cuéntale al pastor lo que te pasó en la universidad. Ah, sí, cómo no. Fíjese, pastor, que en mi escuela somos puras chicas. Somos como 25 chicas, todas puras mujeres. Y se burlan de mí porque yo soy virgen. Dice, porque yo lo decidí, yo le dediqué al Señor todo mi cuerpo, hasta el día que me case. ¿Y qué pasó? Dice que siempre se reían de ella, no, que tú disfrutas de la vida y que ahí viene la santa no sé qué, y se burlaban de ella. Entonces dice, un día me tocó dar una exposición con un tema libre, y obligatoriamente todas las alumnas tienen que oír a la que da la clase. Entonces yo preparé un estudio sobre la virginidad, pero científico, y encontré un montón de información, y entre una de esa información había una que asegura la ciencia que las mujeres que tienen relaciones sexuales a más temprana edad y con distintas personas, distintos hombres, son más propensas a cáncer cervico-uterino. Eso está científicamente comprobado. Y muchos, bueno, en fin. Entonces dice, yo preparé y un montón de argumentos, pues estaba en la universidad. Entonces dice, yo les estaba dando la clase y no me podían interrumpir porque les bajaban puntos. Pues entonces no, yo me di vuelo. Y no mencioné nada, que Dios, que no, nada más lo que dice la ciencia. Y los resultados, madres solteras, en fin. Entonces dice, al final les dije, mi conclusión es esta. Yo me puedo hacer como cualquiera de ustedes, pero ustedes jamás se van a poder hacer como yo. Con permiso, y se va. Pero ella es una anticuada. Fíjate, al que se divorcia por cualquier cosa y se vuelve a casar varias veces, una tras otra, le dicen que tiene derecho a buscar la felicidad. Ese es el discernimiento que ellos tienen. A los espectáculos inmorales, fíjate cómo les llaman, solo para adultos. No, con un discernimiento que tienen impresionante. A una esposa dedicada a su familia le llaman víctima oprimida. A la carencia de valores absolutos le llaman criterio abierto. ¿No será más bien falta de cerebro?
pero en fin. Al ateo que se burla de Dios lo llaman intelectual. Al aborto le llaman libertad para decidir. Al que regresa una cartera que se le encontró tirada allá en el mall, le dicen tonto. Al sexo con condón le llaman hacerlo con responsabilidad. Permítanme que me rían. El hecho de vestirse con ropa de marcas famosas le llaman gente de éxito. A tener dinero le llaman empresario exitoso. Cuando una familia tiene buena posición económica, dicen, es de buena familia. De buena familia. Bueno, y nos reímos, ¿verdad? Y decimos, ay, pues son del mundo, pobrecitos, no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y así les puedo mencionar un millón de cosas, de cómo la gente en el mundo no tiene discernimiento, no sabe. Pero, déjeme decirle que dentro de la iglesia, ese mismo asunto ya está. Por ejemplo, el querer vivir en santidad, al que quiere vivir en santidad le llaman legalista. Al que quiere seguir a Jesús fielmente, le llaman fanático. Al que se aparta del mundo, le dicen religioso. Al libertinaje le llaman somos libres de la religiosidad. A la libertad para pecar le llaman estamos bajo la gracia. Caerse al suelo, temblar, darse vueltas ahí en el piso, qué sé yo, le llaman Dios se movió tremendamente. Llenar un estadio y ver milagros le llaman avivamiento. Hermanos, entonces ¿dónde está eso que dijo Jesús? En aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y yo les diré, ¿ustedes quiénes son? Apártense de mí, hacedores de maldad. Escuchen bien, yo creo en milagros, pero en los de Dios. Y donde hay milagros, sea una iglesia, un estado, donde sea, eso no garantiza que sea Dios el que está obrando. Pero muchos, porque ven que el paralítico se levantó, asumen que forzosamente es Dios. Y algunos me están viendo así como, que bueno, me gusta, que digan, a ver, ¿qué dijo? Sí, oyó bien. Le voy a poner un ejemplo en la Biblia de cómo las sanidades no garantizan la salvación, inclusive. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos que llegaron ante Jesús? ¿Cuántos se sanaron? Todos se sanaron. ¿Cuántos se salvaron? Unos dijeron todos. ¿Ven? ¿Cuántos se sanaron? Todos. ¿Cuántos se salvaron? Uno. Llegó con Jesús uno y le dijo, Señor, y se postró y lo adoró. Y dice, Señor. Y le dice, ¿y dónde están los otros 9? ¿Que no eran 10? Dice, no sé, Señor. Dice. Fíjate, hoy, con tal de meter gente a las iglesias, con tal de meter gente a los estadios, a los eventos cristianos, les dicen, venga a recibir su milagro financiero. Pues aquí no hasta el ateo más terrible le gusta eso. Y luego ya logran llenar porque pues a quien no le gusta recibir un milagro financiero. A ver, dígame, ¿a quién no? ¿A quién no le gusta que le digan, Dios me está mostrando que vas a ser una tremenda empresaria? Pues a todos. A todos nos gusta. Y luego ya están adentro, logran meterlos y les hacen un show. Nunca les hablaron que se tienen que arrepentir. Nunca les dijeron que Dios odia el pecado y que tienen que convertirse. Nunca les hablaron de Jesucristo. Pero les dijeron que Dios los amaba y que quería que prosperaran sus negocios. Y al final les dicen, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Pues todos levantan la mano.
Y puede haber milagros ahí. Y Dios en su misericordia puede ser el que obra, porque Dios, pues Él nadie lo detiene. Pero escúcheme bien, las manifestaciones sobrenaturales no garantizan salvación. Lo único que puede llevar a la salvación a las personas es oír el mensaje del Evangelio. Y es lo que menos se está predicando hoy. Yo suelo preguntar, a lo mejor mañana les pregunto, pero les suelo, no así públicamente, ¿no? Porque tampoco se trata de otra cosa. Pero a veces, oye, ¿tú sabes lo que es nacer de nuevo? Sí, claro, ¿qué es? Ir a la iglesia. También el diablo se mete. Otros dicen, no, bueno, otros dicen, ser cristiano es dar los diezmos. También el fariseo que se condenó, que dijo Jesús en Lucas 18, ese ayunaba 2 veces a la semana, daba diezmos de todo. Y dijo, ese fue al infierno. Pero el otro, que reconoció su pecado, se salvó. Entonces, es largo, o sea, es realmente, pero eso ya les toca a sus pastores enseñar más y ustedes escudriñar. ¿Cuántos dicen así es? Entonces, fíjate, llenar un estadio y ver milagros lo llaman avivamiento. Está bien cuestionable eso. ¿Qué es un avivamiento? También las respuestas. Mire ¿sabe lo que es diarrea? Sí, ¿verdad? O sea, que la gente se enferma y se va corriendo al baño, ¿verdad? Bueno, a la diarrea verbal, le llaman palabra profética. O sea, se agarran habli y por supuesto, no todas las profecías que sacan son profecías para halagar el ego de la persona. ¿Cómo era Juan el Bautista? Usted y Herodes no puedes tener a esa mujer por tu esposa. Esa es esposa de tu hermano. No puedes. Por eso le cortaron la cabeza. Hoy no les decimos nada porque se me van de la iglesia. Pero no es tanto que se me vayan, sino se me van los diezmos. Y nos ven cara de signo de pesos. No aman nuestras almas. Es bien triste lo que está pasando, hermanos. Sí, sí, Señor, sí. Oh, ¿de verdad? Oh, sí. Oh, Dios me está hablando. Dios me está hablando. Ah, sí. Ok, sí, ok. Dios me acaba de decir que aquí hay 10 que me van a traer $1,000 ahorita. Y tú te ríes, pero ¿cuántas veces te has parado y le has llevado al falso ese ladrón que te está saltando delante de Dios? Mira, por la misericordia de Dios no los parte un rayo, aunque en México han sucedido algunos casos, ¿eh? Y viene, así como de aquí para allá nos mandan muchas cosas que no sirven, ahora de allá para acá les está mandando el Señor cosas que ni quiero ni contarles, porque tampoco se trata de otra cosa, porque bueno, Dios obra como Él quiere, ¿sí o no? Pues ¿saben qué, hermanos? Cuidado, de verdad, es una palabra de alerta también. Tenemos que respetar a Dios, hermanos. Dice, esos hablan de su propio corazón. Lean Jeremías 23, Ezequiel 34. Dicen, Jehová dijo y yo no dije. Hablan de su propio corazón y nada más adulan a las personas. Dicen Judas, para sacar provecho de ellas. ¿De cuándo acá Dios dice, ay, sí, aquí hay 10 de a 1,000? ¿Cuándo se ve eso en la Biblia? Cuando uno se quiso robar parte de una propiedad, un matrimonio, que era de ellos, y tomaron, los fulminó el Señor. Y algunos asumen que porque no pasa nada, entre comillas, ya quiere decir que es Dios. Y luego, como pasan los 10 de a 1,000, dicen, Dios habló. Hermanos, no se dejen robar tan... Por favor. Por cierto, estoy sintiendo una palabra. Hay uno de 10,000 aquí. Nada más, por favor. Tienen que discernir.
¿Tú crees que Dios está interesado en tu dinero o en tu corazón? Pero si esos dijeran, aquí hay 10 que están en adulterio, pasen a arrepentirse, pues eso no deja dinero. Y ni se vende el cassette ni el disco. ¿Por qué tiene que ser justamente eso? Bueno, en fin. Este otro, al deseo de poder le llaman, Dios me dio una visión grande. Ahora, hay visiones grandes como la de Abraham. Pero ¿saben que Abraham no tenía sus ojos en el dinero? Aunque era bien rico. Dice que él habitó en tiendas. ¿Saben por qué habitó en tiendas? Como carpas. Porque las carpas no tienen fundamento. Esas las quitas, las pones, las quitas. Porque dice en Hebreos que Abraham esperaba la ciudad cuyo fundamento y constructor es Dios. Y ahora nos dicen que tu mejor vida es ahora. Hazme favor. Y nos hacen creer que la vida material es lo mejor. Eso no es verdad. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Han leído ese versículo, verdad? Entonces, por un lado dicen, Dios te quiere ser rico, y luego por otro lado Jesús dice que los bienes, la abundancia de los bienes, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, ¿se contradijo Jesús? No, Él no se contradice. Los que inventamos y torcemos somos nosotros los predicadores. Y luego la gente que escucha se come todo. Miren esta otra, al robo descarado le llaman pactar con Dios. La razón de la reforma de Martín Lutero y tantos hombres que murieron sacrificados por defender el Evangelio. ¿Saben cuál era el pleito, la centralidad del pleito? Del asunto, de la confrontación, la venta de indulgencias. Si tú pagas esta indulgencia, tienes la entrada libre al cielo. Y Martín Lutero y muchos otros se levantaron y dijeron, no, la salvación es gratuita, no podemos comprar los favores de Dios. Y se levantó toda una reforma, que es de donde vienen nuestras congregaciones. Ya va para 500 años de eso. Pues hoy otra vez volvió ese espíritu de codicia. Del tamaño de tu milagro tiene que ser el tamaño de tu ofrenda. ¿Quieres un milagro grande? Trae una ofrenda grande. Asaltantes del púlpito son esos. Y la gente piensa, es que por mí oraron y Dios hizo el milagro. Pues también el católico cree eso. ¿Pero qué fundamento tiene en la Biblia? No tiene ningún fundamento. Al contrario, una vez llegó uno llamado Simón, y de ahí viene la palabra simonía. Y le dijo, oye, dame ese poder, dice, para cuando yo les ponga las manos reciban el Espíritu Santo. Y le quiso dar dinero a Pedro, y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. O sea, el don, el regalo de Dios, no podemos comprar las bendiciones de Dios. Hermanos, les tengo una buena noticia, son gratuitas. Ya tuvieras una cuenta de banco bien, a lo mejor ya estuvieras pagado tu casa. Pero todavía estos no se miden, dice. Si Dios le está guiando a vender su casa y mandar eso, pacte con Dios, dice. Ya van los hermanitos. Sembrar en el reino, dicen ellos. ¿En el reino de quién? El reino de Dios no es comida ni bebida. Es espiritual, hermanos. Ahora, por otro lado, está el apoyo financiero. Pero no hay que confundirlo, hay que acomodarlo bien, en su debido orden. Miren este otro. A los que denuncian el pecado, les llaman fariseos modernos. Eres un fariseo, te dicen. Si tú dices, no, es que no, eso, la Biblia, no seas fariseo, te dicen. ¿Ven cómo no hay discernimiento? Está todo tergiversado. A las falsas doctrinas ahora les llaman revelaciones apostólicas. A antros disfrazados de iglesia les llaman reunión de jóvenes cristianos. A los lobos rapaces, algunos les llaman apóstoles. A iglesias que no andan en sistemas de crecimiento, que la gran visión, no sé qué, dicen, son gente sin visión. Pero hay unas muy desagradables.
volver el estómago y ensuciar la alfombra le llaman vómito santo. Ahora sí que es santo, ¿verdad? Tú dices, ¿cómo es posible? A la metafísica aristotélica le llaman confesión positiva. ¿Saben qué es esa onda de la confesión positiva? Lo que dice, recibe, eso tiene su base en la filosofía del lenguaje de Aristóteles. Entonces esos filósofos decían, estudien un poquito. Y ellos decían que lo que uno decía tenía que ver mucho con el entorno, que tú mismo producías tu entorno por lo que decías. Pero qué negativo era Pedro, qué negativo era Jesús, cuando decían, por ejemplo, cuando Jesús decía, vendrán falsos profetas, vendrán... ¡Te amo! ¡Cállate, Jesús! Cancelo tus palabras, a mí no me maldices. ¿Verdad que no calza, no tiene sentido? Entonces, ¿dónde sacan eso? Sería bueno que lo investigaran algunos que creen que lo que dicen, eso se les cumple. Y confunden un versículo que está en Romanos, que dice que, y en Gálatas, que dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fuesen? ¡Él! Significa crear de la nada. Él dijo, sea la luz, y fue la luz, y creó de la nada, creó algo. Pero no dice que nosotros tenemos ese atributo de Dios. Nosotros no somos todopoderosos, aunque algunos dicen que somos dioses. Pero los dioses no necesitan salvación. Entonces, ¿qué somos? Pues a veces somos muy ignorantes, porque no escudriñamos, pero tenemos que hacer algo, ¿no creen? Fíjate, a cobrar la entrada, donde se predica el Evangelio, se le llama gastos de recuperación. A cobrar por cantar y predicar le llaman el obrero es digno de su salario. Comprar un jet privado le llaman Dios sufrió para ir a predicar a las naciones. Viajar solo a los países ricos le llaman cumplir la gran comisión. Mira, yo he andado en países donde nadie va. Y me preguntan, pastor, ¿y por qué acá no vienen los grandes predicadores y los grandes cantantes? ¿Quieres que te diga por qué? Sí, ¿por qué nunca vienen? Porque ustedes no tienen dinero. Ah, pues sí, eso nos temíamos. La gente del sur de México, lo que es Chiapas, Oaxaca, me preguntan, pastor, ¿por qué acá no viene fulano, sultano y mangano? No, pues es que ustedes no pueden pagar 200 pesos o 25 dólares por entrar a oírlos cantar, por eso no van para allá. En España, que es un país que hay muy pocos cristianos, nadie va, de los grandes nadie va. ¿Saben por qué? Porque entran 200 personas. Y hacer un viaje tan grande, no, por 200 personas, no vendo mis discos en abundancia, no. Es terrible, hermano, lo que está pasando. Vámonos sobre el final. Al deseo de fama, dinero y reconocimiento le llaman Dios me dijo que extendiera mi ministerio. ¿Han oído eso? Si no es que ya algunos piensan que Dios les dijo, da a conocer tu ministerio. A ver, vamos a discernir. Dios está interesado en que conozcan tu ministerio o en que conozcan a Jesucristo. ¿Verdad que no es difícil discernir? Entonces, ¿por qué no la creemos? Miren, acabo de estar en una congregación, eran 7 personas, esta semana pasada. Entonces, el pastor, pues, pues estamos contentos, pero pues el hermano Chuy predica en auditorios de miles, su iglesia es muy grande y que no sé qué, y bueno, yo entiendo eso, ¿no? Que a veces se quiere uno como justificar, entonces yo subí y les dije, ¿saben una cosa, hermanos? Para mí, 3, 2 o 1, le predico con las mismas ganas que ante 50,000. A mí no me importa el número. A veces me llaman y me invitan a algún evento y pues yo soy pastor y no viajo mucho. No puedo hacerlo.
Yo tengo que cumplir con mi responsabilidad. Pero cuando eventualmente tengo algún espacio por allí, y, no, pues tengo esa fecha, la tengo comprometida. ¿A dónde vas a ir? No, pues a tal lado. Ah, sí, no, hombre, ahí van a llegar nada más 2,000 personas. Ven, cancélales y vente para acá, acá van a llegar 15,000. Acá la ofrenda va a estar más grande. Así me dicen. ¿Qué harías tú si te dijeran, acá te vamos a dar $10,000 de ofrenda? Y allá quién sabe si te den. El asunto es este, que por cosas del ministerio, conozco a un montón de gente que predica y etcétera, y yo los he oído platicar en la misma mesa. Voy a cancelar y me voy a ir con aquel. Qué horrible, hermanos. Detrás del dinero. En fin. A reprender el pecado le llaman murmuración. No, está murmurando, dicen. Mira a la impunidad eclesiástica le llaman no toquéis al ungido de Jehová. O sea, el ungido de Jehová puede hacer lo que quiera. Robarse el dinero, mentir, drogarse, andar con 2, 3 hermanas de la congregación. Pues nadie puede decir nada porque es el ungido. ¿Saben una cosa, ungidos? Porque todos estamos ungidos. La Biblia dice claramente, en Hebreos 13, habla de someterse a los pastores. ¿Verdad que sí dice? Someteos a vuestros pastores porque ellos velan por nuestras... Ese versículo me gusta. Nos gustan los pastores, cállese y sométase, ¿verdad? Pero no leemos el versículo que viene después, más adelante. 13:7 me parece que está por ahí. Pero no leen el otro versículo donde dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Saben qué significa considerad cuál haya sido el resultado de su conducta? ¿De quién? De sus pastores. ¿Saben qué significa considerar? Miren, ver. Porque nosotros tenemos que ser ejemplo de la gente. Entonces, si yo hago lo que quiero y me robo el dinero y hago lo que sea, y alguien me dice, oiga, pastor, pues la Biblia dice, cállese, no levante su mano contra el ungido de Jehová. Estudien lo que significa tocar al ungido de Jehová. Eso nada más aparece en 2 versículos en el Antiguo Testamento. Y tocar al ungido de Jehová, la palabra tocar en el hebreo significa hacer violencia física, que es cuando David... Estaba allí Saúl en la cueva y le dijeron, Dios te lo entregó. Dijo, no, ay de mí si yo tocar el ungido de Jehová. O sea, si yo lo mato y tomo su vida. Porque si así fuera, entonces cuando Pablo reprende, en el libro de los Gálatas está en la carta, a Pedro delante de todos, ¿qué? ¿Atentó contra el ungido de Jehová? Cuando le dijo, era reprochable que Pedro se comportara hipócritamente. Y le dije delante de todos, Pedro, estás en una conducta errada. ¿Sí o no lo reprendió públicamente? ¿Qué? Y Pedro, pues era el Papa, ustedes saben, ¿no? No, es una doble sentido. Sin embargo, Pedro, ¿qué dijo? No, Pablo, cállate la boca, estás levantando tu mano contra el ungido, ¿verdad que no dijo? Se quedó callado. ¿Saben por qué? Porque se sometió a la verdad y a la reprensión que le estaba haciendo. Entonces, eso, a la impunidad eclesiástica le llaman no toquéis al ungido de Jehová. Al materialismo hoy le llaman prosperidad divina. Y finalmente, a una jauría de lobos rapaces le llaman reunión de apóstoles y profetas. Pero escúcheme, yo creo que hay verdaderos profetas y verdaderos apóstoles y verdaderos pastores. Pero como Jesús profetizó y todos los apóstoles de que se multiplicarían muchos, pues a veces ya no se sabe distinguir y precisamente ese es el punto. Conclusión, Malaquías 3:16, con eso terminamos. Malaquías 3:16. Fíjate qué versículos, ¿eh? Entonces los que temían a Jehová, Malaquías 3:16.
Dice así: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Los que temían a Jehová hablaron a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Fíjate lo que dice Dios de ellos. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis, significa se convertirán, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Y escuchen, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Que Dios nos dé entendimiento y discernimiento. Oremos, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Señor, te damos gracias. Con razón tu palabra dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay nada que sea escondida ante tu presencia, y tu palabra desnuda todo, Señor. Pero aquí no se trata de protagonismos ni cosas de esas. Aquí lo que queremos es comprometernos con la verdad de tu palabra, Señor. Padre, la situación es muy parecida a los tiempos en que tu Hijo Jesús pisó la tierra. La mies es mucha, los obreros pocos, tantos abusos, pero no hay excusa, Señor. Ahí está tu palabra. Padre, queremos hacer nuestra la oración de Salomón. Da pues a tus hijos corazón entendido. Da pues a tus pastores, Señor, a los que verdaderamente te sirven, danos un corazón entendido, Señor. Reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra limitación, Señor. Solo somos siervos tuyos, nada más. Pero necesitamos un corazón entendido para dirigir a tu pueblo, Señor. Danos un corazón que sepa discernir entre lo bueno y lo malo. Que sepamos llamar a lo malo, malo, a lo bueno, bueno, a lo justo, justo, al pecado, pecado, a lo que es santo, santo. Enséñanos, Señor, que esta palabra quede sembrada y despierte una inquietud, Señor, porque hay muchos que están comiendo de la olla envenenada, de la religiosidad, del engaño, de una aparente espiritualidad, pero que no es espiritual, y que abusan, Señor, de tu pueblo. Levanta atalayas, Señor, hombres y mujeres comprometidos con la verdad. Pon tu mano sobre el hombro de tu vecino, así muy respetuosamente, y dile: Señor, te pido por mi hermana, por mi hermano. Señor, ayúdanos a entender. Y cuando estemos entendiendo tantas cosas que hay, Señor, afiánzanos, porque nos van a hacer temblar, nos van a sacudir, Señor. Y el Señor nos dice que si nos convertimos y supiésemos entresacar lo precioso de lo vil, seremos como su boca, hermanos. Y Dios pondrá en ti palabra que trastornará el reino de las tinieblas. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén.